Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Gracias, Padre Celestial, por este bello momento. Te pido, Padre Santo, en primer lugar que tomes el control, abres los corazones de los hermanos que están aquí presentes. Señor, también te pido por Sofi, que está traduciendo la prédica en otro lenguaje. Señor, dale sabiduría, entendimiento, para que mis hermanos de habla inglesa puedan también salir edificados, Señor mío. Somos un cuerpo, no hay dos cuerpos, uno somos en ti, Señor. Así que, Padre Santo, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Padre Santo. Y lo aprendido se pueda poner por obra, Señor, por práctica. No solamente ser un oidor y no hacer nada, sino un oidor de la palabra y hacedor de la palabra, Señor mío. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Hermanos, estamos desglosando el libro de Marcos. La semana pasada terminamos el capítulo 8 y tocamos solamente el versículo 1 del capítulo 9. Hoy vamos a predicar del versículo 2 al 13 de Marcos 8. Y hemos titulado el mensaje de hoy, Metamorfo. Pastor, ¿qué significa esa palabra? Metamorfo. Facilito, hermanos. Esa palabra se divide en dos. Meta, que significa cambio. Morfo, forma o transformación. Así que metaformo, ¿qué quiere decir? Cambio de forma o transformación. Entramos en materia, hermanos queridos, y vamos a ver el verso 2 y 3 de Marcos 9. Dice así la palabra del Señor, verso 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Verso 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra les puede hacer tan blancos. Hermanos, Jesucristo llama a estos 3 discípulos. Él tenía un grupo de discípulos que estaban con él, pero él llama a Jacobo, a Juan y a Pedro, y se los lleva a un monte. Cuando está allí en su presencia, se transforma, se transfiguró. Y eso quiere decir metamorfo, cambió en todos los sentidos. Recuerden que el verso 1, y búsquenlo ahí rapidito, el verso 1 del capítulo 9 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. En este verso 2 y 3, aquí en la tierra, Jesús, puedes ponerlo acá, hermano, Jesús se transforma y a Pedro, a Jacobo y a Juan les dice, así ustedes serán cuando estemos ahí arriba conmigo por la eternidad. Quiero que vean con sus ojos un poquito de lo que se viene. Esto es el poder, esto es el todo. Lo corruptible no puede estar en lo incorruptible. Esto es lo eterno y se transformó. Me encanta que el Señor tiene en cuenta en este grupo de 3 personas a Pedro. ¿Se acuerdan la semana pasada que le había dicho a Pedro, quítate de mí, Satanás? Pero ahorita está mostrándole un destello de su gloria. Aquí estoy transformado. Marcos, que acabamos de leer, dice, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. El libro de Mateo dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lucas dice, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. En efecto, hermanos, esto es un mero dibujo, pero más o menos fue así.
Si tú agarras Mateo, Marcos y Lucas, porque Juan no habla de la transfiguración, el Señor tuvo una metamorfosis. Metamorfo, cambio de forma. Y hermanos, yo les hago una pregunta a ustedes, utilizando el sentido común. Nosotros con este cuerpo corruptible, lleno de pecado, que por más ejercicio que hagas, llega un momento de que te duele el cuerpo, porque estamos envejeciendo. ¿Este cuerpo podrá entrar en el reino del Señor? Por supuesto que no. Nosotros, hermanos queridos, tenemos que ser transformados para poder vivir por la eternidad con el Señor. Si usted no acepta al Señor como Salvador, no puede ser transformado. Se va a mantener así. Ya yo he sido transformado por dentro. En un momento y un abrir de cerrar de ojos, seré transformado por la eternidad con ese cuerpo que el Señor se transfiguró frente a Jacobo, Juan y Pedro. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Busquemos, la Biblia se compara con la Biblia. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino que dice ahí, hermanos, transformaos, metamorfo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, si tu corazón no se transforma de adentro, afuera no vas a cambiar. Metamorfo. Necesitamos cambiar. Este verso 12 dice, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Cómo vas a presentar un cuerpo en sacrificio si no te has transformado por dentro? Cuéntame. Hermanos, al sol de hoy hay personas que no encuentran sentido lógico. ¿Qué haces tú un domingo sentado en la iglesia cuando deberías estar descansando? Si vives por acá, deberías estar bañándote en la playa. ¿Sí o no? No lo entienden. Pero el Señor, que nos transformó por dentro, nos pone a nosotros: yo quiero más y más de ti. Y solamente eso se produce, hermanos, por medio de una metamorfo, un cambio interno, transfiguración. Otro versículo, hermanos, que le quiero regalar. Primera a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 54. Son los últimos versículos, casi los últimos versículos de este capítulo. Dice el 51: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En inglés dice change, en español transformados. Change y transformados es metamorfo, cambio de forma, cambio de pensar. Y vamos a ser transformados, hermanos. Y dice el 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo que usted tiene ahí sentado y yo aquí parado, somos corruptibles. Esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, si yo parto con el Señor hoy, es victoria. Si el Señor viene por mí, es victoria. Porque nada de esta cosa corruptible que nosotros vivimos
se compara a lo incorruptible que está por esperarme por la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, hermanos, ¿tú te imaginas ese privilegio de estos 3 discípulos? Ver a Jesús transformarse y ver el destello de lo que se viene. Eso es impresionante, sumamente impresionante. Y vamos a ver la reacción de los apóstoles, principalmente de nuestro amado apóstol Pedro. De verdad que me encanta Pedro, muchos se identifican con ese apóstol. Vamos a regresar al nuestro texto 9. Ahora vamos a leer el verso 4 al 6. ¿Qué pasa, hermanos? Están sus vestiduras blancas como la nieve. Y dice el verso 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y qué dice el 6, hermanos? Subráyalo. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. O sea, Pedro sale, esto está espectacular, esto está a otro nivel. Vamos a quedarnos aquí, tú, Señor, Elías y Moisés. Nos quedamos aquí, tranquilos. Uy, esto es una belleza, esto no se puede contar. Pero él estaba hablando espantado, él estaba en shock todavía. Hermano, eso es, simplemente no podemos describir con palabras lo que estaba viviendo Pedro. Quedó en shock. Y por ahí, hermanos, me han preguntado, ¿cómo Pedro sabía que ese era Elías y Moisés? ¿Cómo? Entonces hay muchas personas pensantes. Entonces se ponen así, dicen: yo quiero saber cómo él sabía que era Elías y Moisés. Y ahí se queda. Oye, pero continúa. Hermanos, hay cosas que pertenecen a Dios, que son secretas para Dios, y yo lo tengo que aceptar por fe. Pedro reconoció a Elías y a Moisés porque el Señor lo permitió. Punto. Pastor, explique más. No puedo explicar más. Los reconoció y punto. Ya, para de contar. Elías representa a los profetas. ¿Ok? Por algo estaban parados ahí al lado de Jesús. Moisés, ¿a quién representa, hermanos? La ley. Y desde el inicio, tanto la ley como los profetas, ¿a quién apuntaban? A Jesucristo. Desde el principio, los profetas, la ley se confirmaban que por la fe en Jesucristo íbamos a ser salvos. Pero pastor, muchos murieron antes de Jesucristo. Sí, muchos, pero tenían su fe puesta en Jesucristo. Desde Génesis se prometió el Salvador y tenían que hacerlo por fe. Por fe, profetas, la ley de Dios, sacrificios. Pero ¿dónde estaba puesta su mirada? En Jesucristo. Y Jesucristo, en ese momento que estaba siendo transformado frente a sus discípulos, Elías y Moisés lo estaban confirmando a él. Una belleza total. Por eso que Moisés y Elías no estaban ahí al algarete. Pudo haber sido Abraham, pudo haber sido Adán. No, tenía que ser Elías y Moisés. La representación de todos los profetas y la representación de la ley. Reconocían a Jesucristo. Base bíblica, hermanos, no lo estoy diciendo porque me provoca decirlo. La Biblia se sustenta con la Biblia. Textos importantes, hermanos. Romanos. Busquen brevemente en sus Biblias, Romanos. Y se los digo, hermanos, que ustedes están ahí sentaditos, tienen la batería aquí. Confírmenlos en su Biblia. Sean como los hermanos de Berea. La Biblia se confirma con la Biblia. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 3, verso 21 al 24. Y dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia. Verso 23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Gloria al Señor. Hermanos, usted y yo estamos ahí sentados porque Cristo nos redimió. Recuerden, hermanos, su vida antes de Cristo. Recuérdenla, pero no la anhelen, por favor. Solamente recuérdenla. Un poquito. ¿Cómo era mi vida sin Cristo? No quiero seguir recordando. ¿Por qué? Porque éramos ciegos, haciendo la maldad, moviéndonos al son del mundo. Pero llega Cristo de una vez, sorbida es la muerte en victoria. Me transformé por dentro, metamorfo. Y hermanos, me encanta cuando el viernes tuvimos la oportunidad de estar aquí orando los unos por los otros. Porque yo comerme ese tranque sin sentido de la ciudad para acá no tiene sentido en mi carnalidad, en mis fuerzas. Pero porque el Señor me transformó, disfruto el tranque y estoy aquí para alabar al Señor. Eso lo produce el Señor, hermanos queridos. Y cuando usted tenga que leer la Biblia, léala como si fuese su último día. Cuando usted va a orar, ore como si fuese su último día. Cuando se va a congregar, hermanos, alabe, adore al Señor, dele gracias a Él, porque mañana no existe. Hoy estás aquí. Sigue transformándote, metamorfo. Triste está si tú estás aquí sentado y todavía la teoría del Señor no vas aquí. Porque, hermanos queridos, no estás transformado. Y nada de esto tendrá sentido para ti. Y en la primera prueba dices, déjame cómo estoy. Porque no te has transformado. Hermano, qué lindo es cuando seguimos los pasos del Maestro. Seguimos en el texto base, hermanos. Vámonos a Marcos nuevamente. Y me encanta esta parte, 7 y 8. Pedro termina hablando espantado. Imagínate, él quería que Jesús se quedara ahí, Elías y Moisés. Un club de 6. Vamos a quedarnos aquí. Fuera de orden totalmente. Estaba espantado. Pero póngase en el lugar de él. Hubiéramos dicho lo mismo. Verso 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, aquí no es simbólico, hermanos, es literal. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más nadie consigo, sino a Jesús solo. ¡Wow! ¿Ustedes acaban de analizar lo que acabamos de leer, hermanos? Cuando sale la voz y le dice, este es mi Hijo, a él oíd, ¿quién estaba allí? Solo Jesús. Solo Jesús. No estaba Jesús, Elías y Moisés señalándolo. Es Él. Solo Jesús. Hermanos, cuando tú tienes comunicación con Dios, ¿es a través de quién? De Jesús. Si tú quieres hablar a Él, ¿a través de quién? De Jesús. Cuando usted acepta al Señor como Salvador, ¿acepta a Dios o al Hijo? Al Hijo. A Él oíd. Toda la autoridad es sobre Él, para Él y solo para Él. Solo a Él. Ya no estaba Elías. Todo es a Él. Primera Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios. Uno, no muchos. Uno. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo, hombre. Tú, Dios.
¿Cómo llego a Dios? Es imposible, hay una cima muy grande. Cristo. Cristo. Y cuando está Cristo, automáticamente tenemos comunicación directa, sin estorbo. Un solo mediador. ¿Y usted quién tiene en su corazón, hermanos? A Jesucristo. Así que, hermanos, cuando quieras orar, yo puedo orar contigo con todo el amor, porque te amo. Pero usted también puede orar tranquilamente a Dios y Dios lo oye. Porque su mediador entre usted y Dios, ¿quién es? Jesucristo. Y si Jesucristo está en su corazón, Él nos oye y nada más. Otro versículo hermoso. Busquen, hermanos, Juan 14, 6 y 7. Juan 14, 6 y 7. Dice así. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Algunos van al Padre sino por mí. ¿Qué dice ahí? Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Estaba diciendo Jesús a sus discípulos: Él y yo uno somos. ¿Y ustedes me están viendo? Sí, Jesús, ya han visto al Padre. Este versículo se utiliza mucho en evangelismo. Es una cuchilla de una vez. Pero a veces no analizamos el valor de esa cuchilla. Hermano, tú niegas a Jesucristo, no tienes camino, no tienes vida y estás destituido de su gloria por la eternidad. ¿Qué esperas para tomar el paso? ¿Qué esperamos? Y si lo tomó, compórtese como tiene que comportarse. Y miren la parte final, hermanos, de Marcos 9, que vamos a abrir la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero para entenderlo bien, hay que leerlo seguido del verso 9 al 13. Atención, hermanos. El punto más importante de la prédica. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Verso 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Dos preguntas salen en estos últimos versículos. Una, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús le responde: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Una pregunta contestada. Pero el Señor entonces hace otra pregunta: ¿y cómo está escrito al Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en la nada? En nada. Y él mismo responde: Elías ya vino. Pero espérate, ¿cómo que tú me acabas de decir que él vendrá? Y ahora me dices que ya vino. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Cómo quedaron ustedes? Así. Pero espérate. Él vendrá y restaurará todo. Ahí estamos claritos, ¿verdad? Y de repente él mismo dice: ya vino. E hicieron con él lo que quisieron.
¿Qué dice la Biblia, hermanos? La aparición de Juan el Bautista se cumplió con la profecía de Isaías y Malaquías. Juan el Bautista era el Elías profético. Antes que Jesús predicara el Evangelio, Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías. Jesús declaró que Juan el Bautista era el Elías profetizado. Jesús está hablando aquí, hermanos, de Juan el Bautista. No puede ser que esté hablando de Juan el Bautista. Estamos hablando de Elías. No puede ser. Es Juan el Bautista. Y vamos a demostrarlo bíblicamente, hermanos. Resulta ser, recuerdan de que cuando Jesús inicia su ministerio, ustedes recuerdan, cuando inicia su ministerio, antes de que iniciara, Juan el Bautista decía, tienen que arrepentirse, tienen que seguirlo a él. Yo no soy digno de desatar sus calzados. Cuando Jesús llega a Juan el Bautista y le dice, quiero ser bautizado. ¿Cómo vos? No puede ser. Yo tengo que ser bautizado por ti. Os conviene que lo haga para que cumplamos toda justicia. Si Jesús no se bautiza, tú y yo podemos deducir. Si Jesús no se bautizó, yo tampoco. Pero si Él lo hizo, ¿qué espera usted para bautizarse? Es el primer acto de obediencia. Así que Juan el Bautista era el heraldo, el que preparó el camino. Viene, arrepiéntanse, porque si no lo aceptan a Él, estamos destituidos del Señor. Síganlo. Y lo que está diciendo Jesús aquí es, Elías ya vino, pero ya lo mataron. Hicieron lo que hicieron porque están ciegos. Y van a hacer lo mismo conmigo, porque tienen el corazón duro. A ver, sus Biblias, hermanos. Antiguo Testamento. Isaías 43. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. Palabra profética apuntando a Juan el Bautista. Malaquías, hermanos, vámonos un poquito más adelante. Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, para los que están aprendiendo. Capítulo 3, verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Profecía de Juan el Bautista. Ahora vámonos, hermanos, a Mateo, capítulo 11, versos 7 al 15. Mira cómo va aterrizando, porque la palabra se confirma con la palabra. Nos vamos al verso 7 y dice lo siguiente. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Ese Juan es el Bautista. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que un profeta. Porque este es el quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Dónde lo leímos? Malaquías. Ahí está, se confirmó. El Señor nunca miente, lo que promete cumple. Y va a venir por su iglesia. Y nosotros nos vamos con Él, hermanos queridos. Y el que no lo acepta está destituido de la gloria de Dios y se va para el infierno. Hermanos, Cristo viene. Cristo viene. Y el último profeta fue Juan el Bautista. Verso 11, de cierto os digo, entre los que nacen de las mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista.
pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos la arrebatarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley, Elías, Moisés, profetizaron hasta Juan. El que tiene, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahí está. ¿De quién estaban hablando? De Juan el Bautista. No, pastor, ¿cómo más puedo confirmarlo? Ese era el Elías profetizado en el cuerpo de Juan el Bautista. Y hermanos, y la frase favorita que hemos aprendido en Marcos, el verso 15, es: el que tiene oídos para oír, oiga. Tú no quieres aceptar que Juan el Bautista era el Elías profetizado. Listo. Sigue tu camino. Tú lo quieres creer, me vas a oír. Me encanta el Señor. Hermanos, ¿y saben qué me ha enseñado mucho este libro de Marcos? A ser más contundente al momento de predicar, al momento de enseñar. Aprovechar el tiempo, hermanos, porque los tiempos son malos. No hay que estar adornando la palabra. Dila tal cual como es, con amor. Pero la palabra duele también, cuando te dice en tu condición, tal cual como es. Y el otro verso, hermanos, nos vamos al capítulo 17 de Mateo, que es el paralelo de Marcos 9 que estamos estudiando. El verso 9 al 13 dice: ya aquí se transformó. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Verso 13. Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Ahí está, hermanos. Qué bendición. ¿Qué aplicación le podemos dar a este mensaje? Les escribí lo siguiente, hermanos. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, está muerto por dentro y muerto por fuera. Cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, está transformado por dentro y será transformado por fuera cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Yo he sido transformado en mi interior y sellado con el Espíritu Santo. Pero yo sé que este cuerpo corruptible no puede entrar en el reino de los cielos. Va a entrar uno incorruptible, porque ya el Señor me transformó, presente, soy de su propiedad. El creyente en Dios, hermanos, vive en santificación. Pastor, esa palabra no me gusta. Eso significa no pecar, y yo peco mucho. No, santificación, hermanos, es no amar al pecado. Y santificación es que cuando te equivocas pides perdón y sigues adelante. Santificación es seguir a Cristo, aún con mis caídas que puedo tener. El creyente en Dios vive en santificación, porque ya no somos esclavos al pecado. Debo predicar la palabra de Dios con fuerza, con amor y con los hechos de que estamos transformados por dentro. Hermanos, ¿ustedes han decidido seguir a Cristo? Bueno, que sus frutos digan que es cristiano. Usted dice que es cristiano, hermanos. ¿Cuántos dicen que creen en Cristo Jesús? Amén, amén. Bueno, que sus obras, sus hechos,
todo lo que sea de Cristo para acá, dé fruto. Porque si usted no da fruto, hermanos, ¿será que habrá escuchado y esa teoría que tiene aquí bajado el corazón? ¿Se acuerdan las parábolas del sembrador? ¿Se acuerdan? Muchos escucharon, pero nunca bajó. Nunca fueron creyentes. Eres creyente cuando aceptas al Señor como Salvador y tus hechos, tus obras dicen y confirman de que eres hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias infinitamente, Señor, porque tú eres un Dios de acción. Eres un Dios de hoy, no un Dios obsoleto, no un Dios anticuado, no un Dios bobo. Tú eres todo. Gracias, Padre Celestial, porque cuando te hemos reconocido como Señor y Salvador, automáticamente, de forma inmediata, hemos nacido de nuevo. Como cuando Jesús le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que entiendas todas las cosas. Yo no quiero contestar como Nicodemo, ¿cómo debo entrar nuevamente al vientre de mi madre? No, quiero creerte a ti por fe. Y automáticamente tendré esa transformación de cada día parecerme más y más a ti, Señor mío. Padre, gracias porque ha quedado plasmado en tu palabra lo que seremos cuando estemos en tu presencia. Tendremos un cuerpo incorruptible, tendremos una mente incorruptible. Ya este pecado que está en nosotros no nos va a dominar, Señor. Gracias, Padre, porque tú no mientes. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque me identifico mucho como Pedro, Señor. Ese discípulo que hoy estaba en las alturas viendo la transfiguración, pero solamente unas horas anterior o días anteriores había sido reprendido por ti. Y gracias, Padre, porque aún en esos altos y bajos, tu amor permanece fiel. Ayúdame, Padre, a ser fiel a ti. Gracias, Padre Celestial, por todos los hermanos que han podido venir, Señor mío. Que tú le hayas hablado, Padre, directamente, porque tú hablas de forma personal, Señor mío. Padre, gracias de todo corazón, porque por más que me entregue a ti, Señor, no podré llenar las expectativas de todo lo que tú has hecho por mí. Pero mientras yo pueda, Señor, quiero servirte de corazón, porque viviré por la eternidad. Señor mío, si alguien aquí todavía no ha abierto su corazón a ti, allí sentados puedan repetir de corazón: Padre nuestro que estás en los cielos. En estos momentos abro mi corazón para aceptarte como Señor y Salvador. Perdona mis pecados, Señor mío. Gracias, Señor, por limpiarme. Gracias, Señor, porque ahora puedo ver y todo mi viejo hombre ha pasado y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Gracias por esta nueva oportunidad. Permíteme servirte. Permíteme aprender de ti. Y permíteme parecerme a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.